Por agotamiento extremo, casi no podía mantenerme en pie. Mi esposa me decía que me estaba inventando todo, que me hacía la víctima y que me estaba volviendo paranoico. Por eso le fui infiel, pero no porque quisiera o porque buscara sexo, sino porque necesitaba desesperadamente sentir que alguien me apoyaba, que alguien me escuchaba de verdad. Lo más duro y lo que más duele es darme cuenta de que mi esposa ya me estaba engañando mucho antes de eso. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme en el trabajo, pero ese jueves por la tarde mi cuerpo simplemente dejó de responder. Estaba en medio de una llamada de trabajo cuando mi visión empezó a nublarse y las voces de mis compañeros se volvieron confusas. Llevaba 3 semanas seguidas trabajando más de 16 horas al día. Era el ingeniero principal de un proyecto grande, con un contrato importante, y sentía que no tenía derecho a bajar el ritmo. Dormía poco, comía mal y sobrevivía a base de café, bebidas energéticas y cualquier cosa que pudiera sacar de una máquina expendedora. Cuando la reunión terminó, intenté levantarme de la silla, pero mis piernas fallaron y perdí el equilibrio. Un compañero reaccionó rápido y me ayudó a sentarme de nuevo mientras otro me alcanzaba un vaso de agua. El corazón me latía con fuerza, me costaba respirar y sentía que todo daba vueltas. Mi gerente entró a la sala, me miró unos segundos y dijo que no podía seguir trabajando así, que parecía a punto de desmayarme, y decidió enviarme a casa de inmediato. El camino de regreso fue aterrador. Tuve que detener el coche 2 veces, porque sentía que podía perder el conocimiento mientras conducía. En esos momentos solo pensaba en llegar a casa, pensaba en mi esposa, en que ella me ayudaría a entender qué me estaba pasando, o al menos se preocuparía por mí. Llegué a casa alrededor de las 4 de la tarde, algo que no ocurría desde hacía meses. Entré tambaleándome y la encontré sentada en el sofá con su portátil, concentrada en su trabajo. No levantó la vista cuando me escuchó entrar y solo comentó que había llegado temprano. Le dije que casi me había desmayado en el trabajo y que había tenido que salir antes. Me senté frente a ella, intentando recuperar el aliento. Me miró durante unos segundos y luego volvió a la pantalla. Me preguntó si había almorzado. Le expliqué que llevaba días sin comer bien y que apenas me mantenía en pie. Su respuesta fue que había sobras de pizza en el refrigerador. No mostró preocupación ni sugirió que fuera al médico. Me quedé sentado observándola, esperando alguna reacción diferente, pero no ocurrió nada. Le dije que sentía que algo no estaba bien conmigo. Ella respondió que trabajaba demasiado y que ya me lo había dicho antes, sin dejar de escribir. Le expliqué que trabajaba para mantener todo lo que teníamos. Ella contestó que nadie me había pedido que trabajara hasta ese punto. Sentí que sus palabras me golpeaban con más fuerza que el agotamiento físico. Le dije que necesitaba ir a urgencias porque no me sentía bien. Ella respondió que fuera si quería, que no necesitaba su permiso. Esperé a que se ofreciera a acompañarme, pero no lo hizo. Seguía escribiendo mientras yo me levantaba lentamente, intentando no marearme otra vez, sin saber que ese momento sería el inicio de algo que cambiaría por completo mi vida. Salí de casa solo y conduje directamente a urgencias, todavía mareado y con la sensación de que algo serio estaba ocurriendo en mi cuerpo. En la sala de espera me senté en una silla de plástico durante casi 2 horas, rodeado de personas desconocidas, intentando mantenerme despierto mientras el corazón seguía latiendo demasiado rápido. Cuando finalmente me llamaron, el médico tomó mi presión arterial y frunció el ceño de inmediato. Estaba peligrosamente alta y además presentaba una deshidratación severa. Me explicó que mi cuerpo llevaba demasiado tiempo funcionando al límite y que, si seguía así, el siguiente paso podía ser un infarto. Me preguntó si tenía apoyo en casa durante la recuperación. Dudé unos segundos antes de responder y terminé diciendo que sí,
aunque no estaba seguro de ello. Me dieron una receta, instrucciones estrictas de descanso y la advertencia clara de que debía hacer cambios inmediatos en mi estilo de vida. Volví a casa al anochecer, todavía procesando lo que había escuchado. Encontré a mi esposa en la cocina preparando la cena, un solo plato sobre la encimera. Me preguntó cómo me había ido sin darse la vuelta. Le dije que el médico estaba preocupado, que mi presión estaba fuera de control y que necesitaba reducir el estrés, o las consecuencias serían graves. Ella respondió que tal vez ahora entendería por qué siempre me decía que trabajara menos. No hubo preguntas, no hubo interés real, solo un comentario seco antes de volver a concentrarse en su comida. Esa noche me acosté a su lado sintiéndome completamente solo. Mientras ella dormía, tomé una decisión silenciosa. Si no podía contar con nadie más, tendría que empezar a cuidarme yo mismo, de verdad. A la mañana siguiente pedí baja médica por primera vez en años y pasé el día investigando cómo recuperar mi salud. Revisé información sobre hipertensión, agotamiento crónico y estrés laboral. Todo encajaba demasiado bien. El médico no había exagerado. Decidí actuar sin pedir permiso. Busqué un gimnasio cerca de mi oficina que ofreciera programas de rehabilitación y manejo del estrés. Encontré uno a pocas cuadras, con fisioterapia incluida. Fui ese mismo día y me inscribí sin pensarlo demasiado. En la recepción me atendió una mujer con una expresión tranquila y profesional. Me explicó el enfoque del centro y me preguntó por mi situación. Le conté brevemente sobre el colapso en el trabajo y la advertencia médica. Escuchó con atención y tomó notas. Me recomendó un programa de rehabilitación cardiovascular supervisada y me explicó que el objetivo no era exigirme, sino ayudar a mi cuerpo a recuperarse de forma gradual. Por primera vez en semanas sentí que alguien se tomaba mi situación en serio. Me dio una fecha para comenzar y me aseguró que el proceso sería controlado y seguro. Salí del gimnasio con una sensación extraña, mezcla de alivio y expectativa. Pero lo que no sabía era que esa misma noche mi vida daría un giro que nunca imaginé. Y todo empezó con un objeto que encontré por casualidad. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba sentada en el mismo lugar de siempre. Me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a inscribirme en un gimnasio por recomendación médica. Su reacción fue inmediata. Comentó que eso sería caro y que no debía exagerar. Le respondí que no era tan caro como terminar en un hospital por algo peor. Ella se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono. Esa noche preparé mis comidas para la semana siguiente, algo que nunca había hecho antes. Ella hizo un comentario irónico sobre lo dramático que me estaba volviendo, pero no le di importancia. Algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo por mí, y esa decisión ya estaba generando tensión en casa, aunque todavía ninguno de los dos lo decía en voz alta. El lunes por la mañana entré por primera vez al gimnasio para iniciar el programa de rehabilitación, y, aunque estaba nervioso, sentía que al menos estaba haciendo algo concreto para no volver a terminar en urgencias. La fisioterapeuta me recibió con una carpeta y un tensiómetro, tomó mis signos vitales y me explicó con calma cada paso del proceso. Me repitió varias veces que no debía forzarme y que la prioridad era reducir el estrés. La sesión fue ligera, enfocada en respiración, movilidad y ejercicios suaves. Salí cansado, pero con una sensación de control que no sentía desde hacía meses. Al llegar a casa quise compartirlo, pero encontré a mi esposa visiblemente molesta. Me dijo que había llegado tarde y que había tenido que reorganizar su tarde por mi culpa. Le expliqué que era parte del tratamiento, que el médico había sido claro. Ella respondió que siempre encontraba una excusa nueva para complicarle la vida, y que ahora, además de trabajar demasiado, estaba obsesionado con su salud. Durante la cena,
Hizo varios comentarios sarcásticos sobre el gimnasio, insinuando que todo era una exageración y que solo buscaba atención. Cuando intenté explicarle que había estado cerca de un colapso serio, me interrumpió y dijo que no la usara como terapeuta. Esa noche discutimos por primera vez en mucho tiempo. No gritó, pero su tono era frío y cortante. Me recordó que yo elegía trabajar así y que ahora pretendía que todos se adaptaran a mis decisiones. Al día siguiente, preparé mi comida antes de ir al trabajo. Ella se burló preguntando si ahora también iba a pesar cada ingrediente. Le respondí que solo intentaba seguir las recomendaciones médicas. Su respuesta fue que estaba cansada de vivir con alguien que siempre llevaba los problemas a casa. El miércoles, después de mi segunda sesión, regresé algo más animado. Ella notó mi buen humor y lo interpretó como provocación. Me dijo que parecía muy contento últimamente y que era curioso cómo solo me preocupaba por mí mismo cuando algo me afectaba directamente. Le recordé que había pasado años priorizando el trabajo para mantener todo. Ella respondió que nadie me había obligado y que no debía hacerme la víctima. Cada comentario era más directo. Empezó a llamarme débil cuando descansaba, exagerado cuando hablaba de estrés y egoísta cuando organizaba mis horarios alrededor del gimnasio. Un jueves por la noche, mientras yo estiraba en el salón siguiendo indicaciones médicas, me dijo que daba vergüenza verme así y que parecía otra persona. No lo dijo con preocupación, lo dijo con desprecio. Intenté ignorarlo, pero la tensión crecía. El viernes, antes de salir a mi tercera sesión, me pidió que no hablara de mis avances, porque estaba cansada de escuchar sobre eso. Dijo que había cosas más importantes que mi presión arterial. Esa frase se me quedó grabada. En el gimnasio, la fisioterapeuta notó que estaba más callado y me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, pero era mentira. Volví a casa y encontré a mi esposa revisando su teléfono. Le comenté que el programa iba bien y que el médico quizás podría reducir la medicación en unas semanas. Ella levantó la vista y respondió que esperaba que todo ese circo al menos sirviera para algo. Esa noche, acostado a su lado, entendí que no solo estaba recuperando mi salud, también estaba viendo con claridad una dinámica que llevaba años normalizando, y esa claridad empezaba a incomodarla. El sábado por la mañana me quedé en casa, mientras mi esposa dijo que tenía que salir a hacer unas gestiones y que volvería tarde. No dio detalles y tampoco los pedí. Aproveché para ordenar el apartamento, algo que hacía para mantener la mente ocupada y evitar pensar en la tensión constante entre nosotros. Empecé por el dormitorio y seguí con el armario del pasillo, donde ella guardaba bolsos y abrigos que ya casi no usaba. Al mover una de las cajas del fondo, cayó al suelo un objeto pequeño envuelto en una bufanda que no reconocí. Era un reloj de hombre. No era el mío. Nunca había visto ese reloj antes. Era caro, pesado, con una marca grabada en la parte trasera. Lo tomé con cuidado y lo observé durante varios segundos intentando encontrar una explicación lógica. Pensé que podía ser un regalo para alguien o incluso un objeto antiguo, olvidado. Pero algo no encajaba. El reloj estaba claramente usado, tenía pequeños rayones y la correa mostraba desgaste. No era nuevo ni estaba guardado como algo sin importancia. Sentí una presión en el pecho que no tenía nada que ver con mi salud. Busqué la bufanda y noté que también era masculina. No era de mi estilo ni de mi talla. Me senté en la cama con el reloj en la mano y empecé a unir detalles que hasta ese momento había ignorado. Las llegadas tarde, los mensajes que escondía, su irritación constante conmigo, el desprecio cuando hablaba de mi salud, todo empezó a adquirir un significado distinto. Dejé el reloj sobre la mesa y fui a la cocina a beber agua, intentando calmarme. Mi mente trabajaba rápido, repasando escenas recientes. Recordé una noche en la que llegó tarde y se duchó de inmediato sin decir casi nada.
Recordé cómo protegía su teléfono cuando yo estaba cerca. Volví al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba documentos. Entre papeles encontré un recibo doblado. Era de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. La fecha coincidía con una noche en la que me había dicho que cenaría con una amiga. El recibo era para 2 personas. Me quedé de pie, sosteniendo ese papel, sintiendo cómo algo se rompía de forma silenciosa. No había una prueba directa, pero la combinación de objetos era suficiente para generar una imagen clara. Ese reloj no era solo un objeto olvidado, representaba tiempo compartido con alguien más, tiempo que no era para mí. Me di cuenta de que su agresividad reciente no era solo cansancio o frustración, era culpa transformada en desprecio. Cuanto más intentaba yo cuidarme y cambiar, más evidente se volvía para ella la distancia entre nosotros. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. No quería que supiera que yo sabía algo. Cuando volvió por la noche, actué con normalidad. Me preguntó qué había hecho en el día. Le dije que había descansado y ordenado un poco. Su reacción fue mínima. Mientras cenábamos, la observé con atención. Cada gesto, cada pausa, cada mirada al teléfono ahora tenía otro peso. Esa noche casi no dormí. No por el estrés físico, sino por la certeza de que algo grave se escondía detrás de su actitud. El reloj seguía en mi mente, marcando cada segundo, recordándome que la persona en la que confiaba estaba viviendo una realidad paralela, y esa verdad, aunque todavía incompleta, ya era suficiente para cambiarlo todo para mí. Creí que el reloj era lo peor, pero lo que descubrí en los días siguientes me dejó sin palabras y confirmó que la traición llevaba meses ocurriendo. Los días siguientes pasaron y con una tensión constante que ya no podía ignorar. Desde el momento en que encontré el reloj, empecé a observar a mi esposa con otra atención. Cada llamada que respondía en voz baja, cada mensaje que borraba rápido, cada salida repentina, adquiría un significado distinto. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que el estrés y el agotamiento me estaban haciendo ver cosas donde no las había, pero los detalles no desaparecían. Una tarde regresó más tarde de lo habitual y dijo que había tenido una reunión improvisada. Le pregunté con quién. Respondió de forma imprecisa, diciendo que con gente del trabajo. Cuando intenté profundizar un poco más, se molestó y me acusó de interrogarla. Dijo que estaba paranoico desde que empecé con mis problemas de salud. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Paranoico. Al día siguiente noté que había cambiado el código de su teléfono. No lo mencionó, pero lo vi cuando desbloqueó la pantalla frente a mí. Cuando le pregunté si todo iba bien entre nosotros, respondió que estaba cansada de mis inseguridades y que necesitaba espacio. Dijo que últimamente todo giraba alrededor de mí, de mis horarios, de mis comidas, de mi gimnasio, de mis citas médicas. Según ella, yo la estaba asfixiando. Intenté explicarle que solo buscaba estabilidad después del susto médico, pero ella lo tomó como una excusa más. Empezó a justificar sus salidas diciendo que necesitaba desconectar, que no quería pasar todas las tardes hablando de tensión arterial y estrés. Una noche mencioné de forma casual el reloj que había encontrado mientras ordenaba. Su reacción fue inmediata. Se puso rígida y preguntó por qué estaba revisando sus cosas. Dijo que el reloj era de un primo que había pasado por casa hacía meses y lo había olvidado. La explicación sonó preparada. Le pregunté por la bufanda. Respondió que no recordaba de quién era y que seguramente la había guardado sin pensar. Cambió de tema de forma brusca y me dijo que no confiaba en ella, que estaba cruzando límites. Me hizo sentir culpable por haber preguntado. Dijo que su actitud conmigo había cambiado porque yo ya no era el mismo, que estaba irritable, obsesivo y distante. Empezó a usar mi estado de salud como argumento para invalidar cualquier duda. Cada vez que notaba algo extraño y lo mencionaba,
Ella respondía que el médico debía haberme recomendado menos estrés, no más conflictos. Sus justificaciones eran constantes y siempre terminaban con un ataque hacia mí. Y justo cuando pensé que estaba volviéndome loco, encontré la primera prueba real, algo que no dejaba lugar a dudas. Una tarde llegué antes de lo previsto y la encontré hablando por teléfono en el balcón. Cuando me vio, colgó de inmediato y dijo que era una compañera. Le pregunté por qué no podía hablar delante de mí. Respondió que no todo tenía que girar alrededor de nuestra relación. Esa noche discutimos otra vez. Me dijo que yo estaba buscando problemas donde no los había, que estaba destruyendo el matrimonio con mis sospechas. Yo empecé a dudar de mí mismo. Pensé que tal vez tenía razón, que mi mente estaba mezclando el miedo con la realidad. Pero luego recordaba el reloj, el recibo, las mentiras pequeñas que no coincidían entre sí. Nada era definitivo, pero todo apuntaba en la misma dirección. Me di cuenta de que ella no solo se justificaba, también estaba construyendo una narrativa en la que yo era el problema. Y mientras más lo hacía, más claro se volvía para mí que la verdad, fuera cual fuera, no iba a ser fácil de enfrentar. Ese día volví al gimnasio con una sensación extraña, una mezcla de cansancio emocional y necesidad urgente de estar en un lugar donde no me juzgaran. La sesión de rehabilitación empezó como siempre, con mediciones y ejercicios controlados, pero esta vez noté con más claridad a la persona que llevaba mi proceso. La rehabilitadora era atenta, tranquila y profesional, pero también tenía una forma de escuchar que me hacía sentir visto. No exageraba mis síntomas, ni los minimizaba. Simplemente los tomaba en serio. Mientras me guiaba en los ejercicios, me preguntó cómo estaba durmiendo y si el entorno en casa me ayudaba a recuperarme. Dudé antes de responder y terminé diciendo que no demasiado. Ella no insistió, solo asintió y me dijo que el apoyo emocional era tan importante como el físico. Esa frase se me quedó dando vueltas. Al terminar la sesión, me recordó que estaba progresando bien y que debía seguir cuidándome. Sonrió de forma sincera, sin dobles intenciones, pero fue suficiente para que me sintiera más ligero durante unos minutos. Al llegar a casa, ese alivio desapareció rápido. Encontré a mi esposa de mal humor porque había olvidado comprar algo que ella necesitaba. Me habló con un tono agresivo desde el primer momento. Le expliqué que había salido directo del gimnasio y que no me había dado tiempo. Ella respondió que siempre tenía una excusa nueva y que estaba cansada de cargar con todo. La discusión escaló rápido. Me acusó de pensar solo en mí, de vivir en mi burbuja de médicos y entrenamientos mientras ella tenía que arreglársela sola. Le dije que necesitaba comprensión, no ataques. Ella se rió y dijo que lo que yo necesitaba era dejar de comportarme como si fuera una víctima. Ese comentario me hizo perder el control. Le dije que estaba harta de su desprecio, que cada día era más evidente que no le importaba lo que me pasara. Ella respondió que si no me gustaba cómo eran las cosas, podía irme. Me quedé en silencio unos segundos, agarré mis llaves y salí de casa sin mirar atrás. Caminé sin rumbo durante varios minutos, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y vacío. Pensé en a quién podía escribir sin sentirme una carga. Sin pensarlo demasiado, abrí el chat de la rehabilitadora. Dudé unos segundos antes de escribir, pero lo hice. Le pregunté si le apetecía tomar un café en ese momento. No esperaba una respuesta inmediata, pero llegó rápido. Dijo que podía, que conocía un sitio cerca del gimnasio. Me senté en un banco, esperando, intentando ordenar mis pensamientos. Cuando llegó, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que había tenido una discusión en casa y que necesitaba despejarme. Caminamos hasta el café y nos sentamos en una mesa tranquila. Hablamos de cosas simples al principio, del trabajo, del clima, de la rutina. Poco a poco me sentí más cómodo. En un momento
Me miró con curiosidad y me preguntó si alguna vez había estado casado. No lo pensé demasiado. Le respondí que no, que nunca me había casado. Ella asintió y sonrió levemente, sin cuestionar nada más. En ese instante entendí que no estaba buscando algo romántico. Estaba buscando sentirme respetado, escuchado, tratado como alguien normal. Y por primera vez en mucho tiempo lo estaba encontrando fuera de casa. Esa noche continuó de una forma que yo no había planeado cuando salí de casa. Después del café, seguimos hablando mientras caminábamos sin prisa, y en algún punto la conversación se volvió más personal, no íntima, pero sí honesta. Le dije que no estaba buscando una relación ni nada parecido, que mi vida estaba demasiado desordenada para eso. Ella respondió que no estaba buscando nada tampoco, y que a veces solo era necesario no estar solo. El pretexto fue simple y creíble. Era tarde. Yo estaba alterado y no me sentía capaz de volver a casa en ese estado. Así que acepté su invitación para quedarme a descansar un poco. Todo ocurrió sin palabras innecesarias, sin promesas, sin planes. Fue una cercanía silenciosa, breve, casi cuidadosa, como si ambos entendieran que no se trataba de deseo, sino de refugio. Me quedé dormido pocas horas después y desperté temprano, antes que ella, con una sensación extraña, no de culpa, sino de claridad. Me fui en silencio, agradecido por no haber sido juzgado ni interrogado. Al llegar a casa por la mañana, encontré a mi esposa despierta y visiblemente enfadada. Me preguntó dónde había pasado la noche y por qué no había vuelto. Le respondí con calma que había salido porque ella misma me dijo que podía irme si no me gustaba la situación. Eso la hizo estallar. Dijo que yo estaba torciendo sus palabras, que siempre exageraba todo para quedar como la víctima. No levanté la voz. Le dije que no iba a discutir, que necesitaba ducharme e irme a trabajar. Mientras me cambiaba, noté algo distinto en el dormitorio. Sobre la cómoda había un recibo que no estaba ahí el día anterior. Lo tomé sin decir nada. Era de un hotel, una reserva reciente, hecha para 2 personas, a nombre de ella. La fecha coincidía con una de esas noches en las que había llegado tarde diciendo que estaba agotada y que no quería hablar. Sentí cómo todo encajaba de golpe. El reloj, las ausencias, el desprecio, las acusaciones hacia mí. Guardé el recibo en el bolsillo sin que lo notara. Cuando salí del dormitorio, ella seguía quejándose, pero ya no la escuchaba igual. Esa mañana entendí que no había sido yo quien se había ido primero, y esa pequeña prueba, tan simple y tan clara, era solo otra capa de una traición que llevaba tiempo ocurriendo a mis espaldas. Al día siguiente, cuando terminé mis entrenamientos, mi psicoterapeuta me propuso cenar en un restaurante en las afueras de la ciudad. Dudé un momento, pero acepté. Esa cena iba a ser perfecta, hasta que miré por la ventana y vi a mi esposa besando a otro hombre a solo metros de mí. Mientras conducía hacia allí, ella hablaba sobre lo bien que lo habíamos pasado la noche anterior, sobre lo cómodo que se sentía todo y cómo le parecía extraño, pero agradable, que nos comprendiéramos tan rápido. Yo asentía, mientras intentaba no perderme en sus palabras, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La carretera estaba tranquila y la conversación fluía, recordando pequeñas cosas que nos habían hecho reír y momentos de confianza que habíamos compartido. Y justo antes de llegar al restaurante, cuando el semáforo nos obligó a detenernos frente a la entrada, ocurrió otra breve cercanía, un roce de manos, una mirada que duró segundos y que encendió algo silencioso entre nosotros. Nos sonreímos, apenas conscientes del mundo exterior, y seguimos hacia la entrada como si fuéramos 2 adolescentes enamorados, riendo por cosas tontas y comentando detalles del lugar mientras caminábamos. Al entrar, nos acomodamos en una mesa cercana a la ventana y mientras esperábamos los menús, me giré y vi a través del cristal a mi esposa sentada en una mesa vecina, abrazada y besando a un hombre que no reconocía.
El corazón me dio un vuelco y una mezcla de sorpresa y rabia se apoderó de mí. Ella me vio también, y nuestros ojos se encontraron por un instante largo, cargado de silencios y reproches no dichos. Mis dedos se tensaron sobre la servilleta y tuve que respirar hondo antes de que mi psicoterapeuta notara algo. Mi esposa apartó la mirada de mí y volvió a su hombre, mientras yo miraba cómo se movían con naturalidad, como si yo no existiera. Finalmente, ella me habló, su voz casual y con un toque de arrogancia. «¿Veo que estás aquí?» «Sí», contesté, tratando de mantener la calma. «Parece que tú también estás disfrutando de la compañía». «No esperaba verte aquí», dijo con una sonrisa irónica. «Pero supongo que todos necesitamos distraernos». Yo sonreí con amargura y respondí, «Claro, a veces la vida nos da sorpresas». «¿Qué coincidencia?», dijo, «justo cuando pensaba que estabas ocupado con tu gimnasio y tus nuevas amistades». «Sí, ocupaciones importantes», respondí, «pero veo que tú también has tenido tus distracciones». Se quedó en silencio por un instante y luego añadió, casi con desafío, «Al menos yo sé disfrutarlo». «Y yo», replico, «también, solo que con alguien que realmente me importa». Ella parpadeó, sorprendida, y apartó la vista mientras yo volvía a mi cena, consciente de que todo lo que había descubierto hacía que nada en mi matrimonio fuera lo que parecía, y que esa noche no solo iba a ser sobre comida, sino sobre verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. «¿Quién es esa chica con la que estabas hablando?», preguntó mi psicoterapeuta mientras acomodaba los papeles sobre la mesa del restaurante. La miré, sorprendido por la forma directa de la pregunta, y respondí con naturalidad. «Una antigua colega, nada más». No quise darle más detalles, no era necesario. Lo importante era que mi atención estaba completamente en ella ahora, en cómo su mirada se mantenía atenta a cada palabra que decía y cómo cada gesto suyo me hacía sentir más vivo. Terminamos nuestra cena, caminamos hasta el auto en silencio, y mientras conducía de regreso a la ciudad, mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que me esperaba al llegar a casa. Sabía que tendría que enfrentar una conversación difícil con mi esposa, que probablemente reprocharía cada movimiento que había hecho en estas últimas semanas, y sentía un nudo en el estómago pensando en las palabras que iba a escuchar. Llegué a casa pensando en cómo confrontarla, pero lo que encontré fue mucho peor. Ella ya se había ido, y dejó una nota que lo cambió todo. Sin embargo, al girar la llave de la puerta, un olor extraño de vacío me golpeó. La casa estaba silenciosa, cada habitación vacía. Mis pasos resonaban sobre el piso mientras me acercaba al salón, y entonces lo vi. Todos los muebles de ella, sus cosas, sus adornos, incluso su computadora, desaparecidos. Solo quedaba una nota en la mesa del comedor, escrita con su letra. «Me alegra que todo haya ocurrido así. Adiós». La leí varias veces, y algo dentro de mí se tensó y luego soltó. Una sonrisa, pequeña, pero genuina, se dibujó en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no había reproches, no había indiferencia, solo un final que liberaba. No podía evitar sentir alivio y, de alguna manera, orgullo de haber tomado decisiones para mí mismo. Sin perder tiempo, me cambié rápidamente y conduje hacia el gimnasio donde me esperaba mi psicoterapeuta. Al llegar, nos saludamos como siempre, profesionales y serios al inicio, pero había algo en el aire diferente, una complicidad silenciosa que no necesitaba palabras. Comenzamos la sesión, ejercicios de rehabilitación y estiramientos, medición de la presión, respiración controlada, todo como cliente y profesional. Pero cada mirada y cada indicación parecía tener un pequeño toque de alegría compartida. Al terminar, nos acomodamos en la sala de fisioterapia para un último estiramiento y de repente, sin decir nada, nos miramos y ambos sonreímos. Esa sonrisa que contiene meses de tensión, esfuerzo, confianza y algo más que ninguno de los dos
podía ignorar. Saltamos de la sala casi al mismo tiempo, riendo, corriendo hacia la nieve afuera, sin plan, sin reglas, tirándonos bolas, golpeándonos suavemente, como si fuéramos niños que descubren el mundo por primera vez. La risa de ella era contagiosa. Mi risa se mezclaba con la suya, y todo el cansancio, todo el peso de los últimos meses desaparecía. Cuando nos detuvimos, jadeando y cubiertos de nieve, le tomé la mano y le dije, casi en un susurro, «Vamos a mi casa, quiero que sigamos esto». Ella me miró, sus ojos brillando con complicidad, y asintió, «Vamos». Caminamos juntos, bajo la luz tenue de la luna, dejando huellas en la nieve, y al llegar, abrí la puerta y saqué un pequeño ramo de flores que había comprado en el camino. Se lo entregué, y ella sonrió de esa manera que te hace sentir que todo es posible, que la vida puede ser simple y maravillosa. «Gracias», dijo. «Esto significa mucho». La miré, respirando hondo, sintiendo que todo lo que había vivido hasta ahora me había llevado a este momento exacto, y simplemente respondí. No por las flores, por estar aquí. La abracé, y en ese instante, todo lo que antes pesaba, todo lo que me hacía dudar, se transformó en algo ligero, cálido y verdadero. Por primera vez, estaba con alguien que realmente quería estar conmigo, y yo decidí que a partir de ahora, toda mi vida sería elegida por mí mismo. El frío de la noche afuera no importaba. No importaba la nieve que se pegaba a la ropa, ni los pasos que habíamos dado. Lo único que importaba era la certeza de que había encontrado algo real y que esta vez no lo dejaría ir. Si tu cuerpo te grita que pares, escúchalo antes de que sea tarde. Querido amigo, ¿cuál habría sido tu reacción al ver a tu esposa sentada frente a ti en una mesa del restaurante? Escríbelo en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal.